Pero antes que nada, quiero decirle gracias, Señor, por traernos, Señor, en este lugar, Señor, para adorarte, Señor, y glorificar tu nombre, Dios. Pero también para recibir tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde que tú nos hables, que abra nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Padre bendito Dios, sino que esté, Señor, en nuestro corazón y que podemos, Señor, llevarlo por obra, mi Dios amado. Te damos gracias, mi Dios amado, por la bendición, mi Dios. Gracias. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, para poder seguir, Señor, sin tropiezo, Padre amado. Lo pongo, Señor, en tus manos, Señor, mi vida, Señor, y utilízame, Señor, como esa herramienta, Señor, como ese obrero, Señor, como ese siervo, Señor. Porque, Señor, yo sé que de ti, Señor, viene la sabiduría, Señor, el conocimiento, mi Dios amado. Solo tú, mi Dios amado, háblanos, revélanos, para poder, Señor, poder entender, Señor, tu palabra, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asientos que se pararon. Como el tema que he traído, tenemos como tema: edifiquemos nuestro altar espiritual. Tal vez muchas veces cada uno de nosotros pensamos que construir es un altar, y es bueno de construir un lugar donde vengamos, ¿verdad?, a edificar, ¿verdad?, a alabar al Señor, glorificar a Dios, pero es un lugar, ¿verdad?, de nuestra reunión. Es un lugar donde todos estamos reunidos, ¿verdad?, a congregarnos, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, de venir y congregarnos en amor, en armonía, pero algo muy, muy importante que a veces nos hemos olvidado de cómo nosotros tenemos que edificar nuestro altar. Y es importante que esta tarde vamos a entender que muchas veces hemos dejado de edificar nuestro altar espiritual. A veces estamos como cristianos, ¿verdad? Y no se ofendan porque cada quien sabe cómo viene, pero a veces como cristiano, no sé si le ha pasado, pero yo creo que todo humano, ¿verdad?, le pasa. Hay momentos que se les olvida, ¿verdad?, de orar, de buscar al Señor, ¿verdad? Y hay momentos que vienen los procesos, dificultades de la vida y todo eso. A veces no entendemos o no comprendemos que a veces hemos dejado, ¿verdad?, de edificar nuestro altar espiritual. Pero esta tarde quiero compartir, ¿verdad?, en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Pero antes que nada, dice la palabra de Dios en el 12:1 en adelante. Y es importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es de bendición a nuestra vida. A Abraham le dijeron que era una bendición. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios o venimos, ¿verdad?, a reunirnos, ¿verdad?, y si nosotros edificamos nuestra relación con Dios, ¿verdad?, Él nos va a bendecir, porque cuando nosotros venimos y bendecimos a Dios, Él nos bendice también, ¿verdad? Abraham fue obediente, él salió, como Dios le dijo: yo te bendeciré, te daré una nación grande, te daré una familia grande y serás bendición. Y Dios, cuando nos trae también a nosotros, tal vez Dios nos ha hablado, y tal vez no lo hemos entendido o no lo queremos ver de esta manera. A veces Dios nos ha apartado de nuestra familia, de nuestros compañeros, amigos, ¿verdad?, para traernos para bendición. Y cuando nosotros llegamos y abrimos nuestro corazón a Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor: yo te bendeciré, yo te daré una familia nueva, yo voy a engrandecer tu nombre. Qué bonito el pasaje en Génesis, cómo Dios nos habla. Pero yo quiero ir en el versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios: y apareció Jehová a Abraham. ¿A quién le apareció Abraham? A Jehová, ¿verdad? Y le dijo: a tu descendencia
daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por eso es importante que nosotros podemos ver que Dios, ¿verdad?, le apareció a Jehová y le dijo, ¿verdad?, que pues le iba a dar una tierra, pero esa tierra tiene que edificar, ¿verdad?, un altar. Y cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios y a buscar su presencia, lo primero lo que hicieron es que fue a levantar un altar. Quizás nosotros también, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a Dios, ¿verdad? Es el momento que recibimos a Jehová y levantamos un altar a Dios. El altar que nosotros podemos decir, ¿verdad?, es que Dios quiere que tú levantes un altar en tu corazón, que tal vez te has olvidado de Dios, te has olvidado lo que Dios ha hecho por ti, o tal vez es que de los afanes, ¿verdad?, nosotros hemos olvidado, ¿verdad?, de ese altar que Dios nos dice que pongamos, ¿verdad? ¿Cuál es el altar? No es un edificio, no es algo que nosotros podemos construir. Nosotros tenemos que edificar un altar, es a través de nuestra adoración, nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Ese es el altar de cada uno de nosotros, es la presencia de Dios. Y a veces nosotros como cristianos ya ni la presencia de Dios tenemos. Ya no queremos hacer las cosas de Dios, ya no ponemos las excusas, y el Señor dice que nosotros tenemos que regresar al camino de Él. Quizás muchas veces estamos en la iglesia, nos reunimos, pero hemos olvidado la comunión con Dios. Pensar que solamente es el domingo, el miércoles o el viernes tenemos una comunión con Dios. Pero las 24 horas o los 5 días de la semana, los 7, se nos olvida a veces orar, se nos olvida leer la palabra de Dios, se nos olvida. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que levantar un altar, levantar tu altar. ¿Cómo puedo yo levantar mi altar? A través de mi oración y mi comunión con Dios. Los afanes de la vida o de este mundo, ¿verdad?, nos hace hacer más cosas que en oración. Ponemos las excusas, pero Dios nos dice que tenemos que levantar nuestro altar. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, en aquel tiempo, ¿verdad?, Dios lo que pedía o lo que hacía en aquellos años eran sacrificio. A sacrificio. Y llevaban y quemaban en el altar. Pero Dios en aquel tiempo, pero hoy en este momento no necesitas hacer nada. Simplemente tienes que orar, buscar a Dios. Tener una buena comunión con Dios. Ese es tu altar. Ese es tu altar, amados hermanos, que no se nos olvide que edifiquemos nuestro altar espiritual. Nuestro altar espiritual. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios antes realizaban sacrificio y ofrenda a Dios y se edificaba principalmente, era un se me olvidó, que simbolizaba pues esas ofrendas como reverencia o como adoración. Pero hoy no. Nosotros tenemos que acercar a Dios a través de nuestra oración para tener una comunión con Dios. Así cuando le adoramos al Señor, venimos a buscar la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no hay altar. Podemos venir y cantar y levantar nuestras manos, pero sin presencia no hay nada. Sin presencia no hay nada, sin un altar no hay nada. ¿Te imaginas este lugar si sin ninguno de nosotros no es un lugar de donde venir a congregarnos? Es un edificio como cualquier edificio. Pero nosotros venimos en esta tarde, ¿verdad?, unidos para adorar al Señor.
es nuestro centro de comunión como hermanos, a glorificar a Dios y levantemos, ¿verdad?, nuestro clamor hacia Él. Formamos, ¿verdad?, levantar un altar. Entonces, vemos, ¿verdad?, también en un pasaje en Éxodos capítulo 29, 18, ahí vemos cómo el Señor le da instrucciones a Moisés también, que tenía que construir un tabernáculo de reunión. Dice que le dijo que tenía que utilizar los utensilios principales que tenía para edificar, ¿verdad?, al altar en holocausto. Y dice la palabra de Dios: y quemarás todo al carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ahora, amados hermanos, nuestro tiempo para la iglesia, el altar ya no es un edificio material. Para cada uno de nosotros, el altar representa nuestra comunión con Dios, nuestra adoración, nuestro momento de intimidad con Dios de forma personal o familiar. Eso representa nuestro altar, no es cosa material, sino es alguna comunión, representa nuestra adoración con Dios. Ese es el altar de cada uno de nosotros. Tenemos que, ¿verdad?, levantar un altar espiritual. La iglesia tiene que regresar, ¿verdad?, en la oración. La iglesia tiene que regresar, ¿verdad?, a buscar la presencia de Dios. La iglesia tiene que estar, ¿verdad?, siempre avivando el fuego del Espíritu Santo. Tal vez nosotros muchas veces decimos: bueno, Dios conoce mi corazón, Dios conoce cómo yo vengo. Claro que Dios lo conoce, cómo viene usted, ¿verdad? Pero es importante, dice que si nosotros venimos, ¿verdad?, a adorar al Señor, Dios rompió las cadenas de la esclavitud, Dios rompió todo y nos hizo libre. Entonces, ¿por qué nos detenemos en adorar al Señor? A glorificar al Señor. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, veamos esto, lo que Dios hizo por nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios o traer un cordero o algo y quemarnos. Lo que Dios te pide es que seamos, que lo busquemos en la oración. Levantemos nuestra relación con Dios. Tal vez, como le dije hace un momento, tal vez los afanes, vamos corriendo, haciendo, pero detengamos un momento a decir: lo primero está Dios en mi oración, mi comunicación con Dios. ¿Cuántos de nosotros sale corriendo al trabajo y se te olvidó orar? Pero si el Espíritu Santo te habló, te puedes orar a un lado: Señor, perdóname, Señor, yo salí corriendo. Me orí a un lado y: Señor, oro con mi Dios. No te va a costar ni 5 ni 10 minutos. Muchas veces pensamos que en la oración es algo que nosotros podemos orar por 2 horas, 3 horas. No, lo que hay en el corazón, abra la boca. ¿Y qué es lo que hay en la boca cuando hay algo en el corazón y abre la boca? Es agradecimiento de Dios. Es agradecimiento. Entonces, cuando Dios mira eso, es que dices: aquí estoy. Estás edificando tu altar, te estás llenando de la presencia de Dios. Un altar personal o familiar es algo especial en la vida a un creyente dedicando a buscar la presencia de Dios. Tenemos que practicar la oración en nuestra vida, en nuestra familia, leer nuestra lectura, nuestro libro, nuestra Biblia de vida. Puede ser un rincón especial, un lugar o un momento del día apartado. No es solamente ese domingo. Muchas veces utilizamos: hoy es el día. No, es todos los días. Entonces, si fuera solamente el día domingo, entonces solamente el día domingo busco la presencia de Dios. No, es todos los días. Tengo que buscar la presencia de Dios. Tengo que orar, tengo que levantar mi altar. No solamente el domingo, no solamente el miércoles o el viernes. Tengo que levantar, ¿verdad?, hacer un lugar especial todos los días. Todos los días tengo que tener una intimidad con Dios. Todos los días Dios habla. Todos los días Dios te va a hablar en tu vida, cuando lo busquemos en esta intimidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fortaleciendo, ¿verdad?, nuestro altar. Estamos fortaleciendo
en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que buscar nuestra intimidad con Dios. Tal vez hoy aquí, tal vez más a ratito en su casa, tal vez en la semana, yo no sé dónde usted va y ora. Dice que si nosotros buscamos al Señor, dice que nosotros tenemos que buscar un lugar donde nadie nos moleste, ¿verdad? Para estar en la presencia de Dios. Cerremos la puerta, entremos en nuestro aposento, ¿verdad? ¿Por qué es importante para cada cristiano edificar nuestro altar espiritual? ¿Por qué? Es una gran pregunta. ¿Por qué es importante para cada cristiano edificar una iglesia? Porque nuestro altar espiritual significa un tiempo especial de comunión con Dios, de conexión espiritual con el reino de los cielos. Por eso dice Génesis capítulo 12, versículo 8, y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cada uno de nosotros vivimos días llenos de afanes, de preocupaciones, de angustia, de tentaciones, que verdaderamente es necesario hacer una pausa para llenar de paz, de fortaleza nuestro corazón, porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos vivir esa paz, llenar nuestro corazón de alegría, buscar la presencia de Dios, su guía, su sabiduría, su fortaleza y su paz para nuestra vida. Tenemos que detenernos un momento, que es importante para usted y para mí. Es importante tener una comunión con Dios. Así como nosotros en nuestro trabajo es importante tener una buena relación con nuestros jefes. Es importante tener una relación con los compañeros. Es importante tener una relación en todo. ¿Para qué? Para que tengamos buena comunicación, buenos entendidos. Porque si no tenemos una buena comunicación, ni tanto en el trabajo, ni con los jefes, ni con nadie, entonces no hay una comunicación, todos hacen lo que quieren. Pero en esta tarde, amado hermano, lo que Dios quiere es que tengamos una relación espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da su paz, nos da la presencia, nos da sabiduría, nos da, ¿verdad?, esa fortaleza que necesitamos todos los días en nuestra vida. Pero ¿cómo voy a obtener esto? Es levantar y edificar, ¿verdad?, espiritualmente un altar en mi vida, en mi familia, en todas las áreas de mi vida. Dios quiere que tengamos en nuestra relación. Muchas veces nos confundimos que venir a la iglesia ya tenemos nuestra vida a salvo, o por venir a la iglesia, ¿verdad?, Dios me vaya a escuchar en la iglesia, o estamos tan confundidos de que solamente es el lugar. No, Dios nos habla todo en cualquier lugar, si nosotros edificamos, si nosotros buscamos a Dios. A veces nosotros nos convertimos un religioso a una relación con Dios. Y lo que Dios quiere es que tengamos una relación, una comunión con Dios, levantar nuestro altar, nuestra comunión con Dios es más importante para nuestra vida, porque de ahí viene la bendición, ahí viene el cambio de vida, ahí viene todo. Es algo que nosotros podemos entender. Nuestra vida espiritual, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a levantar nuestro altar cada día, viniendo a la presencia de Dios, en la oración. Amados hermanos, es momento de poner una pausa en nuestra vida. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? La semana pasada hemos hablado, ¿verdad?, de la renovación, la transformación. Pero para tener una transformación, una transformación en nuestra vida, sin altar no hay una transformación. Entonces es importante que nosotros tenemos que hacer nuestro altar
para tener una comunicación con Dios y que Dios nos vaya transformando, nos vaya renovando, porque la renovación viene a través de la comunión con Dios, a través de mi relación con Dios. Viene donde Dios va quitando todo lo que nos sirve. Poco a poco Dios va obrando. Entonces es importante que cada uno de nosotros tenemos que levantar nuestro altar. ¿Cómo Dios nos va a utilizar? Porque tenemos un altar en nuestro corazón. Dios no va a utilizar a alguien que no tenga un altar. No estoy diciendo que pongas un altar en tu casa y pongas la Biblia. Hay muchas ponen su Biblia en la puerta, lo tienen como un altar. Y lo que Dios no quiere, Dios quiere que escudriñemos su palabra. Dios quiere que escudriñemos su palabra. El segundo que quiero compartir, amados hermanos, porque cuando edificamos cada día nuestro altar espiritual, somos santificados. Somos santificados en Éxodo capítulo 29, versículo 37, dice: por 7 días hará expansión sobre el altar y lo santificarás. Y serás un altar santísimo, cualquier cosa que tocare, el altar será santificado. El altar era algo apartado, santificado para Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya somos apartados para Dios, porque somos santificados. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, mas hoy son todas hechas nuevas. Apartados, santificados para Dios, todo lo que era puesto sobre el altar era santificado, purificado. Lo que Dios hace en nuestra vida, cuando lo buscamos, venimos a Él, a nuestro altar espiritual, cuando nos apartamos en esos tiempos. Cuando nos apartamos de las cosas, porque Dios nos va limpiando. Nos está santificando. Cuando venimos a Cristo, somos santificados. Como dijimos hace un momento, detenernos un poquito, decir: Señor, me detengo un momento. Tal vez he dejado de orar. Tal vez he dejado de leer tu palabra. Más de los afanes del mundo, sabe que hoy en día nos perjudica más. Que nos separa más en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Y ponemos más en primero esas cosas, son las redes sociales. Porque si nosotros leemos la Biblia, abrimos la Biblia, podemos leer un momento, 10, 15 minutos y ya nos cansamos, se nos aburrió. Pero si le aseguro que usted abre una página o viendo algo, usted puede estar 1, 2, 3 horas y no te aburres. No te aburres. Tal vez alguien te está llamando porque necesita una palabra que reciba, pero como no quieres contestar, entonces como no quieres que te quiten el tiempo para ver lo que estás mirando, no lo contestas. Y tal vez esa persona estaba esperando una palabra de fortaleza, de avivar su espíritu. Mira lo que dice en Efesios 5, 26 y 27. Para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos santificados, purificados por medio de la oración
cuando venimos y confesamos nuestras faltas, cuando confesamos delante de Dios nuestros pecados. En primera de Juan capítulo 1:9 nos dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios, es importante, ¿verdad?, que nosotros limpiemos todo y levantemos un altar en nuestro corazón, un altar en tu vida, un altar. Dice que Él nos limpia de toda maldad. Ahora, hermanos, es el momento. No es hoy, son todos los días. Siempre ocupamos hoy. Pero hoy sí tienes que detenerte un poquito y pensar. Muchas veces decimos, ya no siento la presencia de Dios. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué no sientes la presencia de Dios? Tal vez ya no oras, por eso no sientes la presencia de Dios. Siento que Dios ya no me escucha. ¿Cómo te va a escuchar a Dios si no le hablas? Nosotros tenemos que venir al Señor porque somos santificados. Dios va limpiando, amados hermanos. El tercero quiero compartir, porque cuando edificamos cada día nuestro altar espiritual, somos bendecidos por nuestro Dios. Denle gloria a Dios. Somos bendecidos de parte de Dios. Cuando nosotros levantamos nuestro altar espiritual, somos bendecidos por nuestro Dios. Cuando oramos, cuando buscamos a Dios, cuando escudriñamos su palabra, es donde conozco el corazón de Dios. Pero si no escudriño la palabra de Dios, no voy a conocer el corazón de Dios. Hay que levantar nuestro altar espiritual. ¿No somos bendecidos? ¿Cuántos son bendecidos aquí, hermano? Gloria a Dios. Y eso nos tenemos que sentir gozosos, ¿verdad? Alegres, porque yo soy bendecido de parte de Dios, porque tengo un altar, tengo una relación con Dios, ¿verdad? Y digan lo que digan, yo sé que tengo una relación con Dios. Yo oro, yo leo la palabra, yo escudriño el corazón de Dios y así Dios escudriña mi corazón. Porque sabe que si nosotros no le permitamos a Dios escudriñar nuestro corazón, Dios es tan caballeroso que no te pide cuentas a la fuerza. Pero nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Y eso nos debemos emocionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé mi relación con Dios. Yo sé, aunque el pastor diga muchas veces o diga, no es que la iglesia no ora, no haga, usted sabe dónde está y sabe qué es lo que hace y sabe cómo se comunica con Dios. Es nomás para recordar de que a veces se nos olvida nuestro altar de Dios. Se nos olvida. Hace rato estábamos escuchando que dice que queremos ser más como tú, Señor. Una alabanza, ¿verdad? Cuando decimos quiero ser más como tú, es una palabra que tenemos que pensar muy bien. Una palabra que tenemos que meditar muy bien. No como una alabanza que dice no cantar por cantar. Una alabanza es importante saber tener la sabiduría, como escuchar una alabanza. Las alabanzas se escuchan bonitos, se escuchan bien, pero hay algo con la sabiduría. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos y lo que cantamos. Hoy en día, ¿verdad? Ya nos gusta, ¿verdad? Cantar como David y danzar como David. ¿Sabe por qué? Porque nos da pena. Dice que cuando David estaba en la presencia de Dios, él danzaba y le decía a su esposa, estás loco, mira que él no le importaba. Porque a través de la presencia de Dios recibía su bendición.
Y recuerdo una parte de ese pasaje, cuando dejó el arca, David se fue sin el arca a su casa. Y miraba que aquel hombre donde había dejado tenía bendición. Y ella no tenía la bendición. Y se dio cuenta y regresó y fue a recoger el arca. Y venía danzando y glorificando a Dios. Ahí estaba el altar para la bendición. No dejemos nuestro altar, nuestro pacto, que busquemos o levantemos el altar espiritual para nuestra vida, para que seamos bendecidos. Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice la palabra: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tu vaca, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré y a ti te bendeciré. ¿Cuántos nosotros podemos hacer eso? Sacrificamos. Quemar todo lo que nos sirve y empecemos a invocar el nombre de Dios. Y Él vendrá y nos bendecirá. ¿Sabe por qué a veces nos bendice? Por falta de conocimiento. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Pero dice la palabra de Dios: tenemos que hacer un altar, hacer sacrificios sobre tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. La palabra de Dios nos declara, amados hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Nos permite experimentar sus grandes obras en nuestra vida, que está disponible para todos los que lo buscan. Está disponible para usted y para mí sus obras de Dios. La presencia de Dios está disponible. A veces no lo experimentamos. Y en ese momento tenemos que aprender a experimentar la presencia de Dios. En el altar de Dios. Hay una alabanza que dice: en el altar de Dios. Más adelante no me acuerdo cómo va, pero hay una alabanza que dice: en el altar de Dios. Creo que lo cantamos también aquí. Entonces podemos ver que está disponible la presencia de Dios. La presencia de Dios nos bendice. Dice en Salmo 111, 2, dice la palabra: grandes son las obras de Jehová, buscad de todos los que las quieren. Los que las quieren, no es una obligación. La presencia de Dios no es una obligación. Para tener la bendición de Dios no es una obligación. Para hacer un altar de Dios no es una obligación. Es para los que los quiere. No es algo que alguien te va a obligar a hacer un altar en tu corazón. No. Busca a todos los que quieren. Cuando buscamos, Él viene a nosotros para bendecirnos. Y esto dice en Éxodo 20, 24. Él viene a buscarnos. Nos bendice de su paz. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos bendice con la tranquilidad de que hemos construido un altar en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos el altar de Dios. Cuando nosotros edificamos su altar. Sentimos una paz, una tranquilidad, aunque haya problemas en nuestra vida, pero nosotros hemos edificado nuestro altar en nuestro corazón. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una alegría. Y es lo que Dios nos dice. Por eso dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se va a escuchar mi petición? ¿Cómo voy a hacer esto? Que sean escuchadas, que sean conocidas mis peticiones a través de mi oración, a través de mi relación con Dios.
Y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos bendice siendo fortalecidos, amados hermanos, con el poder de su fuerza. Él nos bendice. Y nosotros tenemos que edificar el altar de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra también, el apóstol Pablo nos deja esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, a través de la palabra de Dios, a través, ¿verdad?, de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios. Dios nos fortalece a través de su fuerza, a través de su poder. Por eso dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando sientas que no puedes, recuerda esto, que tenemos que fortalecernos en el Señor. Venir, Señor, no tengo fuerza, Señor, pero tú me las vas a dar. Señor, he dejado de orar, Señor, pero ya siento que no. Señor, dile, Señor, dame esa fuerza para seguir teniendo una buena comunión contigo, Señor. Dame fuerza, Señor. Pero muchas veces no queremos pedir ayuda a Dios. Muchas veces de los afanes de la vida no queremos pedir la ayuda de Dios. El cuarto, hermanos, para no cansarlos y no se aburran, ¿verdad? Porque el altar es un lugar de sacrificio espiritual agradable para nuestro Dios. ¿Cuántos sacrificaron por venir hoy aquí a la iglesia? Tal vez, como dice el hermano Pedro, la carne a veces quiere que estemos en casa, haciendo otras cosas. Pero siempre hay un sacrificio para Dios. Y dice en Éxodo 40, 29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificio sobre el holocausto, ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron. El altar era un lugar donde se sacrificaban, ofrecían holocausto a nuestro Dios. Pero cuando era consumido por completo en el fuego del altar hasta convertirse en ceniza. Ahora, para la iglesia de Cristo no se necesita sacrificio ni animales, sino que nos invita a cada uno de nosotros venir delante de Dios al altar espiritual para ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo para nuestro Dios. Se nos hace una invitación a la iglesia, se nos hace la invitación a usted y a mí. Pablo le hace la invitación a la iglesia romana, y no solamente a aquella iglesia, usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo formamos la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo, un sacrificio grato a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, vemos cómo Dios, o cómo Pablo le habla, y hoy nos habla también. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El altar de Dios es una comunión diaria con nuestro Dios, amados hermanos. Es que podemos hacer morir la carne, hacemos morir aquellas cosas que nos detienen de tener comunión con Dios. Tenemos que hacer, ¿verdad?, ese sacrificio, que presentemos, ¿verdad?, delante de Dios con acción de gracia. Con acción de gracia, amados hermanos. Y por eso también algo que nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 9, dice que nosotros tenemos que hacer morir. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Escuche muy bien. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando viváis en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La conclusión, hermanos, ya vivimos en la palabra de Dios la importancia de edificar cada día nuestro altar. Pero también tenemos que comprender que también cada uno de nosotros tenemos que tener una responsabilidad muy importante si queremos que nuestro altar, nuestro espíritu, ¿verdad?, pueda dar fruto de bendición para nuestra vida. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, mantener encendido todos los días el fuego del altar. Tenemos que estar encendido cada uno de nosotros, amado hermano. La palabra de Dios nos dice que tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo que mora en usted y en mí, ¿verdad? Dios siempre está dispuesto. Usted tenemos que tomar la decisión. Dios nos hace una invitación que edifiquemos nuestro altar espiritual. Edifiquemos nuestra relación espiritual para que así puedan venir los cambios en nuestra vida. Así la iglesia puede permanecer. Y así Dios va a obrar en nuestra vida en bendición. Bendeciré. En Génesis dice Moisés: el que te bendice, bendeciré; el que te maldice, maldeciré. En el nombre de Jesús nosotros somos bendecidos porque venimos a bendecir a Dios. Y nosotros tenemos que construir nuestro altar o levantar un altar espiritual. Dios quiere que hagamos, que nos detengamos. Tal vez por los afanes o por las cosas, por las redes, nos ha distanciado nuestra relación con Dios, de escudriñar su palabra. Pero hermanos, es el momento de decir: Señor, tú conoces muy bien. Y solamente Dios, tú también te conoces bien. Nosotros mismos nos conocemos muy bien. ¿Dónde estamos fallando? ¿O dónde no estamos trabajando? ¿O dónde estamos fallando? Pero Dios es tan bueno que nos dice: quiero que tú levantes un altar en tu corazón. Quiero que tú me hables más. Quiero que tú me busques en espíritu y en verdad. Es mi altar. Pónganse de pie.